Ahí entonces está grabando, estamos acá muy contentos de poder estar con José Luis Parada, más conocido por todos como Pepe Lu, que así me referiré durante la entrevista, uno de los queridos docentes del programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina, de la Fundación Botín, y que en el marco del Día Mundial del Docente, que fue este 5 de octubre, desde el Proyecto Red quisimos entrevistarlo por el impacto y por el cariño que le tienen todos los alumnos del programa, y poder conversar con él sobre este rol docente que tiene en el programa y en otros espacios también. Pero primero, Pepe Lu, algunas personas de la red, las más con más experiencia, uno podría decir, de las primeras generaciones, no tuvieron la fortuna de tenerte como docente. Y por lo que quería preguntarte, a modo de presentación, ¿hace cuántos años estás en el programa? ¿En qué parte del programa haces? ¿Cómo llegaste ahí? Si nos pudieras contar un poco de eso. Pues mira, voy a empezar la entrevista de la forma más original posible. Es que voy a desaparecer un momento. ¿Sabes por qué? Porque hay un ruido del demonio. Entonces, adelante nomás. Resulta que estamos en una universidad que crece mucho y el problema es que estamos de obras continuamente. Entonces tengo una sensación de, a ver si de que nunca nada termina del todo. Pues mira, Javier, lo primero, el placer es mío y bien lo sabes. Sabes que os tengo muchísimo cariño a la gente de la Fundación y a los alumnos en concreto del programa de fortalecimiento, porque, bueno, esto es por el Día del Docente, pero que nos quede claro, y esto siempre lo he dicho, que al buen profesor le hacen los buenos alumnos. Así que si en algún caso tengo algo de buen profesor, es gracias a vosotros, ¿vale? Y además siempre me acordaré en otro programa, que es diferente, pero que la esencia es parecida, que es Becas Europa, a nivel España, etc. Una alumna italiana, Flavia, que decía, oh, ¿cómo os voy a echar de menos cuando termine el programa y vaya a la universidad? Y yo le decía, no, Flavia, ¿cómo te voy a echar yo de menos a ti? Porque lo que me suelo encontrar en las aulas no es precisamente el de fortalecimiento, de cariño. Es verdad que yo empecé en Becas 2, en la segunda edición del programa. Y lo hice porque había coincidido con Íñigo Sáenz de Miera en dos proyectos anteriormente, de hecho en Becas Líder 2002, que son las actuales becas de jóvenes talentos latinoamericanos, etc. Y bueno, y una asociación universitaria previamente. Y entonces hubo un día que nos encontramos, cuando ya estaba el director general de la Botín, y charlamos un rato, y entonces le dije, le escribí un correo, caramba Íñigo, o sea, cómo me gusta lo que estás haciendo, sobre todo cuando me hablaba del Observatorio de Tendencias Sociales, y como yo había estudiado ciencias políticas, pero mi camino profesional está viendo por las humanidades, le dije, joder, cómo me gustaría poder colaborar con vosotros en alguna cosa. Y entonces me dijo, Pepe, vete a hablar con Javier García Cañé, que yo no conocía. Y entonces me fui cuando todavía no estaba la sede de la Fundación en Madrid, estaban las oficinas todavía de la Castellana del banco, y me recibió un personaje en traje entrañable, agradabilísimo y rojo, que me habló del proyecto y me dijo, oye, pues mira, Pepe, estamos buscando perfiles docentes que acompañen a los alumnos en sus proyectos. Y entonces, como a mí me interesaba mucho el tema político y hacía falta un tutor para participación ciudadana, pues entonces fuimos por esa línea, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que fue la segunda, tercera, cuarta y no sé si hasta quinta edición que solamente iba como tutor. Y como otros tutores, como Rafa Monjo, por ejemplo, o Miguel Ortega y alguna gente, era impresionante porque es verdad que era una lástima no conocer a los 32 inicialmente, ¿no? Hasta los 40 creo que había al principio, que estabas solamente con los 8 que tenías, ¿no? Pero es verdad que la relación era brutal, porque ibas a cualquier hora, claro, todos sabéis cuál es el ritmo del programa, entonces de repente era como, oye, ¿puedes venir después de cenar? Entonces tú estabas ahí hasta las 12, 1 de la mañana gestionando, tal, viendo cómo la gente se moría de sueño, pero estaba muy emocionada. Entonces es verdad que siempre me dio un poco de pena, y cuando estuvimos en Cartagena, es verdad que era parte de, se notaba mucho la diferencia entre aquellos a los que habíamos conocido como tutores o ya como profesores y aquellos que no habíamos tenido la ocasión de conocer. Entonces, en uno de mis debes está hacer un viaje como el tuyo, Javier, ir por los países de América Latina y poder conocer a todos y volver a veros a todos los que has conocido bien.
ese puede ser un viaje muy largo ahí para poder conocer a los más de 370 personas de la red y que sigue creciendo, pero bueno, esperemos poder hacerlo y que ahí los próximos encuentros también sirvan para eso. Y en particular, ¿qué es lo que más te desafía de ser docente del programa? Que es un programa distinto a los tradicionales, que junta personas de distintos países. ¿Qué es lo que más te ha desafiado? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Alguna anécdota ahí que nos quieras contar? Bueno, yo la verdad es que reconozco que el desafío grande fue sobre todo al principio por una cosa, y es que yo me tiré a la piscina diciendo que quería hacer esto, que me interesaba la participación ciudadana, pero reconozco que tampoco tenía mucha idea del tema. Es decir, me conocía como aficionado, había estudiado políticas, es verdad, y era profesor, pero muy joven. Entonces me faltaba conocimiento realmente. Tampoco es que me sobre ahora, todo se ha dicho, pero había ciertas cosas que eran como, entonces yo me acuerdo cómo me preparaba. Las primeras tutorías, pero como si fuera un examen. Entonces yo iba con libros, bibliografía, de participación, democracia, ¿no? Diciendo, esos chicos me van a poner en un aprieto realmente, ¿no? Entonces, es verdad que con el paso del tiempo también uno se da cuenta de, por un lado, qué es lo que esperan de uno, que tampoco, claro, una tutoría en este caso, incluso me atrevo a decir que la docencia, cuando habíamos dado clase, no se trata de ilustrar, se trata más de acompañar en el caso, por ejemplo, del aula, guiar y acompañar una reflexión. O al menos no es mi papel, ¿no? Porque para eso está, pues, yo creo que mi papel es otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, un montón, por todos lados, de estos que ha leído más que tú, que te van a poner algún aprieto con alguna pregunta de esas extrañas. Y luego hay una cosa, Javier, que creo que es muy importante. Soy español y aunque he viajado por América Latina y le tengo un amor especial, y llevan 20 años que trabajo con universitarios latinoamericanos, no soy latinoamericano. Entonces, me siento muy cercano, me siento que somos iguales y tal, pero claro, yo la realidad latinoamericana no la conozco. Entonces, cuando luego un alumno me pregunta ciertas cosas, o cuando luego nos vemos y, oye, ven, tengo tal cosa, nos podemos ver y tal, digo, bueno, te hablaré desde mi perspectiva, pero soy consciente de que la americana es otra y que requiere también sus tiempos, sus procesos y su comprensión. Y eso es una cosa que sé que todavía me cuesta. Ahí la diferencia tal vez de contexto, de lugares donde uno también se fue formando, por la literatura que uno se formó. eh, y ahí algo que a mí siempre me llamó mucho la atención es que las clases usan distintos recursos como fragmentos y citas de poetas, de escritores, de filósofos, muchos latinos, y también imágenes como de Mafalda, entre otras cosas. ¿Qué es lo que te lleva a incluir estos recursos? ¿Qué rol crees que tiene en ese sentido para los docentes ir más allá de tal vez una cátedra tradicional, donde simplemente ellos hablan y los estudiantes anotan lo que ellos están escribiendo, o sea, están dictando? Pues mira, la clave está, Ortega y Gasset dice en su libro Misión de la Universidad que uno de los errores de la universidad de su tiempo, en la conferencia del año 30, pero sigue estando de actualidad a día de hoy, es que ha puesto el centro de la pedagogía en el profesor. Y el error es manifiesto, porque el centro de la pedagogía siempre tiene que ser el alumno. Y habla de una cosa muy bonita, que es el principio de economía de la enseñanza. Entonces, el principio de economía, en el fondo, es la gestión de la escasez de recursos, o sea, recursos escasos, como lo gestionas. Y con la enseñanza pasa algo parecido. La capacidad de aprendizaje, o sea, hay que comprender la capacidad de aprendizaje del alumno. No exigirle lo que no se le puede exigir, pero sí exigirle lo que se le puede. En el fondo eso significa comprender al alumno. No se trata ni de ser condescendiente, ni hacerle mediocre, ni dejar de exigirle. Pero sí saber que hay ciertas cosas que pueden comprender y cosas que no, y que tanto circunstancias la que es. Tú imagínate que yo dijese, bueno, como esa es la asignatura más importante de todas, ahora 3 manuales. Coño, si hacemos eso todos los profesores, le estamos pidiendo al alumno algo que no, que no puede hacer. Entonces, siempre he pensado que mi materia, tanto en la universidad como en el programa, es una materia muy plural, es decir, toca muchos temas que generalmente generan inquietud. O sea, son cosas que el alumno ya se ha preguntado previamente. Incluso puede tener hasta respuestas ya dadas, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de un autor español
fue secretario de Estado de Cultura, director general de la Biblioteca Nacional, bueno, es poeta, traductor, miembro del CSIC, que se llama Luis Alberto de Cuenca. Y este tipo, que es un hombre culto, donde los haya, es un amante, por ejemplo, de los cómics y es un amante loco del cine, ¿no? Y me encanta, yo lo escucho mucho en los podcasts y en cosas que tiene sobre cultura, e insiste siempre en dos cosas. Una, que espera que jamás le llamen intelectual, porque lo de intelectual es una cosa que le chirría mucho, si acaso bastante con ser un humanista. Y segundo, que no sabe por qué se hace esa distinción tan grosera y tan artificial entre la gran cultura y la cultura popular. Porque todo es cultura. Y no es menos interesante el guerrero del antifaz que el Fausto de Goethe. Lo que pasa es que tienen lecturas diferentes. Y yo estoy de acuerdo con que quitando, digo, cultura que pueda ser vulgar, creo que toda la cultura popular sirve muchas veces para bajar conceptos. Entonces, claro, yo lo que pretendo es que mis alumnos comprendan conceptos o al menos los vean con los ojos con los que yo los veo. Y lo que me pasa por eso es que nunca dejo de trabajar. ¿Por qué? Porque incluso cuando estoy viendo una serie en un rato de relax en mi casa con mi hija ya dormida, de repente veo una cosa y digo, esto es para clase. Entonces, venga, yo empiezo a apuntar. Y entonces mi mujer, Esto me sirve a buscar las notas. Digo, pero te digo, es que si escucho una canción, claro, no solo eso es, hay que buscar en las notas. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, pues que por lo general no veo programas de cotilleo, bien, ni rosas, sino que suelo ver, no soy muy aburrido, pero veo cosas que me parecen interesantes, películas o series que me parecen de interés. Entonces es fácil que una buena película, una buena serie, veas algo que ejemplifica muy bien un concepto. Es razonablemente sencillo que si no escuchas simplemente reggaetón, que no niego el valor que tenga para salir, bueno, como se dice comúnmente de perreo, digo, pues vale, sirve para lo que sirve, pero no me veo en un rato tranquilo de escuchar música, escuchar esto. Escucho a cantautores que me interesan o cierta música de los 60, de los 70, de los 80, que tienen contenido. Entonces es muy fácil que de repente digas, esto lo explica muy bien, ¿no? Entonces, y luego cuando has tenido la cultura en tu casa, que has partido de Mafalda, de Tintín, luego has pasado por Calvin y Hobbes, por tal, claro, es que es gente muy buena. Claro, que estamos hablando de Quino, que no deja de ser un muñequista que tiene un premio Cervantes. Claro, no es cualquiera, es una persona con mucho seso, ¿no? Entonces, siempre que veo estas cosas digo, vamos a ayudar a los alumnos a comprender los conceptos. Porque si no, pues estamos quedando en un nivel y dices, bueno, ¿y esto cómo lo traduzco? Entonces, esa idea de bajarlo, bien, en el fondo no es en realidad bajarlo, sino es ayudar a comprender. Entonces, por eso les pido siempre a los alumnos que me digan cosas que les gustan a ellos. Porque si vamos a lo que a ellos les gusta, seguramente seré aún más capaz de explicarles conceptos con cosas que son suyas. Y es verdad que les suena raro, pero el otro día, para hablar de un tema muy concreto, les puse, bueno, una canción del Chojin, que es un cantante de hip hop, que explicaba una cosa tan sencilla como que el hobby perdón, que el rap no es un hobby, es trabajo, es estrés, y que aquí son muchas horas dedicadas al cuaderno y luego más horas dedicadas al cuaderno y luego tal, y dices, claro, pues esto es un ejemplo para que lo que estamos hablando, oye, dejarse la piel, que es lo que hemos hablado siempre, ¿no? El esfuerzo, la constancia, el tal. ¿Puedo recurrir a Aristóteles, a la ética nicómaco? Sí, y lo hago en ocasiones, pero para que comprendan ciertas cosas, es decir, no os vayáis al mundo de las ideas, que eso es muy fácil. Y claro, eso de repente pues tiene más, impacta más. Buenísimo, y coincido totalmente que cuando uno tal vez se acerca al lenguaje, a lo cotidiano de las personas a las que uno está tal vez tratando de transmitir una idea o generar una reflexión, es más fácil también. Y ahí tú también lo mencionabas recién, de lo particular que es tu área, la que abarca ética, la importancia de la ética pública, y en tus clases, por lo menos a mí me quedó muy, muy patente una clase tuvimos, ya no me acuerdo el lugar, pero en la 10ª, donde la mitad de la clase era una sensación de preocupación, falta de fe sobre el futuro de la humanidad, de que hay crisis muy grande y que no sabemos cómo vamos a salir de esto, y una segunda parte de que hay esperanza, de que es posible, que esa esperanza hay que cultivarla también, que no solamente hay que aceptarla, sino que es algo constante, una virtud que hay que trabajar. Eh, y ahí me nacen dos preguntas. Uno, ¿cómo lidias personalmente con estos dos estados que yo creo que todos pasamos un poco de fe, de esperanza y también de preocupación, falta de fe?
y qué buscas transmitirle a tu estudiante con este tránsito en una sola clase de una hora, donde de hecho nosotros lo conversábamos después de la clase, algunos se le había hecho muy largo la parte tal vez de preocupación y habían salido preocupados de la clase, y otros salimos así esperanzados de que se podía un mundo mejor. Se pueden lograr resultados tan distintos. Sí, pues es verdad que a mí me gustaría ir más directamente a la de la esperanza, ¿no? Pero temo que si se habla directamente de esto, uno piense que es el típico discurso buenista. Entonces, claro, muy optimista y tal, pero vale, muy bonito, pero vamos a la realidad que es mucho más dura, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, o sea, en el fondo yo no dejo de compartir con vosotros lo mismo que yo siento. Eh, y yo me he notado a mí mismo en ciertos momentos de mi vida como demasiado apocopado, preocupado, un poco mustio, ceniciento, ¿vale? Y entonces no me gustaba. Digo, ¿pero por qué me pasa esto? Generalmente por temas de las organizaciones, ¿no? Muchísimo trabajo, estrés, pasa una cosa, la otra. Y luego es verdad que a poco miras las noticias, caramba, no te encuentras como con la mejor panorama para decir, ah, bueno, me puedo encarar esto, que esto es muy positivo, ¿no? Casi parece que hay que mirar hacia otro lado, porque las cosas son cada vez peores, ¿no? Eh, y la verdad es que hubo un momento que personal de decir, hasta aquí, hasta aquí. O sea, uno, personalmente no me puedo dar este lujo. O sea, si de verdad somos privilegiados, reconozcamos ese privilegio. Pero segundo, si un profesor sirve para algo, obviamente tiene que ser para transmitir esperanza. O sea, eso es como si de repente un padre se dedica a transmitir desesperanza a un hijo. No lo entenderías. O sea, tiene que prepararle para la vida. Sí, avisarle para aquellas cosas que no están bien, pero principalmente prepararle para la felicidad y para que intente. Ortega dice una frase que es preciosa: la vida que nos es dada no nos es dada del todo hecha, sino que la tenemos que ir haciendo. Eh, y es un gerundio, entonces es un fachendo, un ir haciéndose. Bueno, ojalá mi hija, que tiene ahora 4 años, sea una mujer auténtica, que tenga unas ideas fuertes, ¿vale? Unas creencias razonablemente asentadas. Tampoco quiero que tenga como un espíritu demasiado hecho. Las cosas son, el mundo de los matices es muy grande. Entonces, que tenga principios, que tenga valores, está muy bien, pero que también se sepa montar, que sepa intentar etiquetar cuanto menos mejor, porque creo que de esa manera va a ser feliz. Entonces, ¿la tengo que prevenir contra los lobos feroces? Evidentemente, ¿vale? Pero espero que sea una caperucita fuerte, con capacidad y que rompa un poco el cuento. Bueno, eso no se lo puedo transmitir si la estoy todo el rato inculcando miedo. Bien. Bueno, pues lo mismo pasa con los alumnos, ¿no? Al final, no digo que sea lo mismo, pero al final el alumnado o el profesor tiene una suerte de, no quiero que en paternalismo, pero sí que tiene una especie de relación también en el sentido afectiva en el que no dista mucho del mensaje que se quiere plantear a un hijo. Solo que en este caso como grupo, como conjunto. Entonces, si de repente, y en el caso de Botín es evidente, uno tiene delante el talento que tiene, no se me ocurriría en ningún caso decirle al talento que meta la cabeza bajo la tierra como la avestruz. O sea, no lo concebiría. O sea, el tema de esto no. El talento que tenéis tiene que servir para hacer las cosas mejor. ¿Vale? Ahora, vamos a prepararnos, porque no es fácil hacer las cosas mejor. Y porque lo que nos rodea, estoy de acuerdo que es sucio. Hay cosas que no funcionan, que están rotas, fragmentadas, es verdad. No lo niego. Y vamos a atender a ellas. Porque es verdad, podemos hablar de escándalos financieros, de corrupción política, de asesinatos, de enfermedades y de violaciones. Podemos hacerlo. Pero es una parte de la realidad. Y la idea es, ¿tú quieres que la vida sea esto o que sea otra cosa? Como estoy convencido que todos vosotros queréis que sea otra cosa, hay que hacer dos cosas. Uno, poner los medios para que pueda hacer, y ahí la red es fundamental, pero creo que el discurso también es importante. Entonces, oye, hay gente que sí que dice que las cosas pueden ser de otra manera, pero no me estoy refiriendo, y perdón, no es un insulto a Paulo Coelho, pero no es al modo del libro de autoayuda o del tal, que está muy bien los cuentos de Jorge Bucay, está muy bien, pero con eso no se hace ciencia. Entonces, tienes que ir a aquellos que desde la ciencia, la economía, la política, etcétera, están demostrando que las cosas pueden ser de otra manera. Una Esther Duflo, una Marta Nussbaum, una Amartya Sen, bueno, tantos que hay, ¿no? Tantos ejemplos que demuestran que las cosas pueden ser de otra manera. Eso es lo que tienes que transmitir al alumno, porque es decirle, vale, ¿quieres que las cosas sean de otra manera? Vamos a iluminarnos o vamos a aprender de aquellos que han conseguido que sea de otra manera. Porque entonces estás encontrando los medios para poder hacerlo y para salvar esa posible desidia o
palabra horrorosa, la acedia, que es el cansancio del corazón. Entonces, hay que intentar levantar el corazón y hay que intentar evitar la pereza. Y solamente es posible con un discurso propositivo. Y ese discurso propositivo no puede ser solamente de palabras. Tiene que estar basado en hechos concretos. Y eso es lo que creo que a la gente le puede estimular. ¿Qué ocurre? Que es verdad que ya aquí bien lo sabes, Javier, que a mí lo que me hubiese encantado aquella vez es que nos quedásemos más tiempo y que luego nos quedamos a cenar y llevarte el tema de copas y haber hablado de él durante mucho tiempo, porque efectivamente habría muchísimos matices. Al final, por desgracia, la docencia tiene también sus tiempos y no te permite hacer mucho más. Pero hombre, solamente era un mensaje de esperanza, no de, ¡madre mía! ¡Qué horroroso, qué mal está! Yo creo la mayoría quedó con esperanza, así de sirve consuelo. Tal vez algunos no lo alcanzó a esperanzar tanto, quedaron ahí un poco entre medio. Pero fíjate, hay una cosa, Javier, que va a ser importante, ¿eh? Y eso tiene que ver con la red también. A mí me encantaría, lo he hablado con Javier, con Bruno, con Sole, a mí ver que en las nuevas ediciones sigue habiendo, o sea, cada vez se cuenta más con los alumnos, con los alumni de la red, creo que es una cosa muy importante porque quienes tenéis que dar esperanza a las siguientes promociones de becas Bodin sois vosotros. Es decir, cuando de repente vean, y eso va a ser más potente, porque hasta ahora habéis estado viendo más o menos a gente de 40, 50, 60 que te hablan de ciertas cosas. Pero qué potente es cuando el que de repente te enseña y es tu profesor o tu maestro, te sientes muy cerca de ti. Que de repente diga, caray, yo soy muy parecido a esta persona. O sea, es que este tipo o esta tipa pasaron por aquí hace 4 años o hace 6 y mira dónde están ahora y mira cómo están consiguiendo hacer las cosas. No un tema aspiracional en plan, oh, qué dinero gana y qué puesto tiene. Que fenomenal si ganas dinero y tienes un puesto, pero sobre todo, mira cómo está transformando las cosas. Y eso sí que es un aprendizaje espectacular. Y yo como profesor necesito nutrirme de esas cosas. Por eso desde Cartagena os insisto que es como, ojalá consigamos también crear nuestros foros para que los mismos profesores, o al menos algunos, podamos compartir con vosotros proyectos y vosotros con nosotros. Porque de esa manera también podremos, ¿no? Con lo que te decía antes, por ejemplo, en mi caso, conocer mejor la realidad de América Latina o conocer realmente lo que están haciendo los jóvenes de 25 o de 30 años, ¿no? Y cuáles son aquellas cosas que están funcionando. Así que yo creo que hay que seguir por esa línea, Javier, porque es que si no, la universidad sinceramente no sirve para nada. Uf, con todo lo que mencionas me surgen muchas ideas también de por dónde continuar la conversación, desde la parte que mencionas de el rol que tiene la red en poder seguir formándonos constantemente más allá del programa, pero no de manera aislada también como en la trayectoria personal de cada uno, sino siendo red con el programa mismo para que eso también nutra a las próximas generaciones, pero también con algo que mencionabas hace un tiempo, que era te escuchaba dos partes. Uno está la parte personal de la esperanza, de tener esperanza, lo que uno podría hablar un poco de la autoayuda, de cómo uno enfrenta desafíos que se van apareciendo en la vida cotidiana tal vez, pero sobre todo una responsabilidad de cómo eso se transmite también en estados de ánimo grupales, a grupos, en el discurso, pero también en las acciones, con un cierto rol que muchas veces ocurre de liderazgo. Y me gustaría, si pudieras profundizar en eso, como qué rol tú le ves a las personas de la red en la TAM, en el mundo tal vez, eh, sobre todo con esto de tal vez transmitir o poder aportar a generar esperanza. Pues yo creo, Javier, que la clave está en que tengáis la capacidad de sorprender. Es muy probable que muchos miembros de la red se encuentren en foros. No digo entre ellos, digo, vayan a foros académicos, profesionales, científicos, lo que sea. Y lo que generalmente te encuentras en un foro son cosas muy estándar, por lo general. No voy a decir lugares comunes, porque hay gente muy interesante, pero los debates suelen ir siempre por la misma línea, ¿no? Una vez más, lo mal que están las cosas, cómo se llega al alumno, no se deja de llegar, o los problemas asociados, no sé, a la crisis económica de ciertas empresas. O sea, es muy fácil encontrarse un discurso más o menos generalizado. Yo creo que un miembro de la red tiene que saber leer esa clave y hablar en esa clave, o sea, tiene que dominar ese discurso y ese entorno, pero tiene que ser capaz también de vez en cuando de romper ese entorno
o ese discurso y presentar algo diferente. Por la frescura con la que habla, por la claridad con la que habla, por los ejemplos que pone. ¿Bien? En cierto modo, ¿te acuerdas del Principito? Cuando de repente decía el piloto, dice, hay veces que cuando me encontraba con una persona que me parecía interesante, entonces le hacía el dibujo que decía que veía. Y cuando volvía a decir que era un sombrero, sabía que tenía que entonces empezar a volver a hablar de finanzas, geografía o corbatas. Y decía, no, qué persona más inteligente, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de hablar de geografía y de corbatas, seguro. Pero de vez en cuando tenemos que ser capaces de sacar a la gente, o sea, presentar a la gente otra mirada. Y esto no es tan complicado. Y yo lo que me estoy encontrando personalmente en los últimos proyectos que estoy haciendo, especialmente en la parte de mercados municipales y tal, es que me estoy descubriendo a mí mismo, y yo creo que también con la libertad que me da la universidad, de que estoy poniendo en contacto a un montón de instituciones y de actores muy diferentes, a los que siempre me dicen, tío, hay dos cosas que nos llaman la atención de ti. Una, ¿con qué pasión hablas de lo que hablas? Y eso creo que es fundamental, porque al final si transmites pasión es que te lo crees. Entonces, puedes no creerte donde enfrente, pero dices, no, pero está claro que tú te lo crees. Y si eso se valora mucho, o sea, que la gente no hable por hablar. Entonces, pasión por lo que uno hace creo que es fundamental. Y dos, creo que eso es importante, lo creativo o diligente que podemos ser en nuestro equipo de trabajo a la hora de ofrecer soluciones. No juzgamos nunca con quien estamos delante o decimos, es que los comerciantes no dejan de ser. Bueno, luego en petit comité puedes decir ciertas cosas, quiero decir, pero no estamos para juzgar a la gente, nunca tenemos ninguna cuestión negativa, sino que siempre intentamos ser propositivos y presentar cosas bien elaboradas, recuperando, y esto te debe sonar porque soy muy pesado también con esto, la artesanía. O sea, la idea de volver a hacer la cosa bien hecha. Entonces, cuando de repente la gente recibe una cosa bien hecha, con detalle, con gusto, dice, uy, cuidado, aquí hay una persona diferente. Bueno, pues a mí me gustaría que la red fuese así. Que, por ejemplo, cuando el otro día estaba con la Dirección General de Comercio, me decían, es que ha habido una universidad determinada que ha hecho un proyecto de aceites reciclados en un mercado, que seguramente es muy bueno, que decir, porque además la universidad es muy buena. Dice, pero nos han dado un resultado muy académico que no nos ha satisfecho mucho, porque, sin embargo, el vuestro seguramente no es tan potente desde el punto de vista, pero partís en todo momento de la realidad de los mercados. Bueno, eso es lo que a ellos les fascinaba, porque es como, claro, es que quiero gente que vaya al problema real que tengo. Entonces, yo pienso en una red que sea esto, que tenga mucha capacidad, que sepa dominar también los espacios, los encuentros, o sea, que sea muy competente en su ciencia y que cuando se tenga que poner formal y se tenga que poner traje y corbata, se la ponga. Pero que también sea capaz en esos entornos de sacar cosas un tanto disruptivas, un poco diferentes. Y siempre en la línea que decía Ken Robinson, que aporten valor. O sea, no se trata de ser excéntrico y, pues mira, aquí viene uno de la red que con sus cosas locas. No, cosas locas que aporten valor. Y si sois capaces de hacer esto, yo creo que el impacto de la red es el que debe ser. Y piano, a ver hasta dónde llega. Y ahí menciona algo que me acuerdo mucho, esas clases del valor de la artesanía, pero entendiendo, no como tal vez un romanticismo que uno escucha muchas veces por lo local, antiglobalista o anti-colaboraciones grandes, solamente en lo micro. Pero no va por ahí, va por lo bien hecho, por el detalle, por la perfección. Pero también evitando caer tal vez en la sobreespecificación de que a veces uno puede ver en la academia, en distintos espacios. Eh, ¿Cómo crees que tal vez también las personas de la red que muchas veces están acostumbrados a cierto eh, estigma o cierto perfil de excelencia, que ganan becas, que tienen que llevar una trayectoria y luego irse a estudiar una maestría a otro país, etcétera, pueden ir avanzando en esta cuerda donde hay que mantener la importancia de lo bien hecho, pero sin caer en algo que tal vez sea solamente para expertos globales en tal temática, entendiendo que al final buscan un impacto también? Bueno, yo creo que el punto seguramente clave es no perder de vista la realidad. Entonces, es verdad que se puede atender a la realidad desde diferentes perspectivas, pero si uno se pone demasiado abstracto, digo, es algo que sea un físico teórico, ¿vale? Que se dedica a la cuántica, creo que entonces está perdiendo la referencia.
Y si uno se centra demasiado en una cosa demasiado particular, bien, tiene que ser consciente de que de una cosa muy particular no se puede hacer ciencia. Entonces, no puede perder nunca la referencia de la realidad. Y teniendo eso en cuenta, entonces ya desde su ciencia, desde su disciplina, desde su profesión, yo creo que podrá aportar. Es verdad que creo que estáis llamados a ser gente intelectualmente competente y entiéndeme lo que quiero decir por superior, no, nunca es una superioridad moral, pero sí que cuando Ortega, una vez más, en Misión de la Universidad, habla de que la universidad debería formar élites que sepan mandar, ¿vale? Precisamente es élites que sepan mandar. Pero el concepto de la élite como tal no está mal. Está mal una élite endogámica, que se mira al ombligo, que busca solamente su propio beneficio. Pero somos conscientes de que la sociedad no puede mejorar si no tiene alguien que le guía. Entonces esa élite que sepa. Yo creo que cualquiera de la red, o la red en sí misma como tal, se debería entender como una élite al servicio del bien común. Muy bueno el punto que hace, sobre todo de tal vez estar muy anclado a cuál es la realidad finalmente, a la que uno busca responder o busca generar un aporte. Eh, y en toda esta conversación hay algo que nos convocó, que es tu rol como docente, y cómo yo creo que esta misma conversación puede generar reflexiones, puede aportar en ese aprendizaje, pero tal vez te quiero llevar a algo inicial, más abstracto, sobre qué es para ti la educación, y cuál es la principal misión que tiene un docente en los procesos educativos de su estudiante. Como dirían los mexicanos, y no sé si en algún país más también se dice, la labor del docente es mover el tapete, ¿no? Claramente, bueno, la palabra educar es educare, que es alimentar. Y si nos vamos a una cuestión etimológica, supuestamente el maestro, que es el magíster, ¿vale? Que es el que está de una forma o de otra, bueno, que está por delante. No por encima, pero sí por delante, claramente, ¿no? Y está dando clase a alguien que es un adolescente. Originalmente le digo terminología, ¿no? Entonces, ¿quién es el adolescente? El que adolece de ignorancia, es decir, sufre ignorancia y por eso tiene que ser alimentado para que madure. Y cuando madura es que es adultus. Es una tontería, pero la etimología de las palabras siempre dan la clave de lo que significan las cosas. Por tanto, educar es alimentar. Ahora, como podemos entrar en mucho debate, bueno, sí, pero la escuela tiene que educar, es la familia la que educa y toda la escuela es la que forma. Bueno, y una cosa es la primaria y el bachillerato, otra cosa es la universidad. Yo tampoco hago grandes distinciones. Yo creo que al final la docencia debería entenderse como la transmisión de la pasión por algo. Entonces, cuando alguien ha descubierto que algo tiene valor, su vocación de transmisión se convierte en docencia. Es decir, bueno, creo que hay algo que tiene valor y por tanto se lo puede transmitir a él. Para que él, y esto Federico Lupi, en Lugares Comunes, una vez más te das cuenta, Javier, que tengo la manía de poner siempre ejemplos argentinos. Entonces, todos los argentinos de Es la red, preocupante, los argentinos se les puede ahí subir más el ego aún. aún más, total, van a empezar así, total, como pasó en nuestra edición, que estaban muy crecidos. Y yo no dejaba de entre Mafalda, Ricardo Darín, pues Calamaro, y bueno, pues ahora a la Federico Lupi, bueno, pues la cuestión, para mayor gloria para ellos, ¿no? Pero Federico Lupi, Lugares Comunes, que hace de maestro de la clase a futuros maestros, les dice que la misión, fuera de ideologías, creencias, etcétera, y dogmas, es despertar en ellos el dolor de la lucidez. Y reconozco que es una frase que me parece muy buena, porque lo que se trata es de intentar generar en tus alumnos un pensamiento propio, que no es tuyo ni es de nadie, sino suyo. Y hay un poema precioso de Gerardo Diego que se llama Brindis, que hay un momento en el que se despide de sus amigos, una cena que le hacen en Santander, porque se va a Estados Unidos a la clase de literatura. Y hay un momento que dice, bueno, amigos, dentro de poco cruzaré, ¿no?, el Atlántico, y entonces estaré en otro lugar, y me encontraré con alumnos diferentes entre sí, ¿no? Y uno no me hará ni caso, y otro me hará un guiño, y otro me pondrá un alias definitivo. Dice, pero uno de ellos, ¿vale? Me dejará trabajar su alma de mí, ¿no? Darle trabajo y dice que al final sea algo distinto de mí, él mismo. Y luego termina diciendo que es muy bonito y espero, lindo, porque ese niño sea el hijo de uno de vosotros, amigos, que es una preciosidad. Pero me encanta porque la idea es, cuando dice,
ayudarle a transformarse no en mí, sino en él mismo. Esto lo podemos ver clarísimamente en la primaria, lo podemos ver en la secundaria, pero creo que también en el bachillerato, y ya es otra madurez, y por supuesto en la universidad, es la idea de ser capaz de canalizar las inquietudes del alumno. Entonces, hay una distinción también que tengo que hacer, Javier. Yo tengo alumnos, para que te hagas una idea, yo tengo ahora mismo de dar clase, yo este cuatrimestre tengo 220 alumnos en 5 grupos. Tengo clases de 45, 50 alumnos, principalmente de empresa. ¿Qué ocurre? En empresa, por lo general, hay un problema de vocación muy grande. Gente que opta por empresa por hacer algo, porque parece que no se puede no ir a la universidad por si no eres de segunda, o eres un vulgar hippie que trabaja o que hace un grado superior, ¿no?, de formación profesional. Un gran error, un gran error. Y por eso están sin lo básico, que es una motivación siquiera primera por su parte. Y los profesores resulta que tenemos que dedicarle un tiempo ingente simplemente a motivar. Y es como, ojo, que yo no soy un entrenador, no soy un coach, ¿vale? Yo soy un profesor. Entonces, debería tener cierto material noble, entiéndeme, delante de mí, porque si no se pone en juego, ¿cómo te vas a transmitir nada, no? Esto con vosotros no pasa. La gozada como docente, cuando se encuentra en un grupo como el vuestro, caramba, es que no renováis la vocación docente, porque salen preguntas, porque uno quiere, porque te tienes que preparar la clase, porque es como, cuidado que esto me van a poner un apuro, ¿no? Y ahí sí que se nota, pues, es lo que te decía al principio, eso renueva la vocación docente porque encuentra un tú también. Que no es de igualdad, al menos durante un tiempo, porque es profesor de alumno, cuando un padre y un hijo no son iguales, pero que llegará un momento en el que sí que ya es de igualdad. Se haya terminado la relación docente, el alumno ya termina sus estudios, ya es profesional y ahí ya estamos en condiciones de igualdad. Y eso es otra cosa, por cierto, que me parece preciosa de la red. Me siento parte de la red porque sois muchos los alumni con los que pasado el tiempo seguimos en contacto con un proyecto, con otro, con una cosa. Y ahí ya sí que se da una cuestión entre iguales. Ahí comentas dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, en relación a tu definición de educación, también esto de alimentar, que claramente es distinto generar un fuego desde cero que alimentar un fuego que se mantenga y que agarre más vibra. Y en eso, ¿cómo se ve tal vez en las personas de la red durante el programa, donde cada ponente que va, o sea, quedan 30 preguntas por hacer? E incluso, por lo menos en mi visión, me acuerdo haber tenido algunos roces porque algunos querían preguntar y no les daba el tiempo, o habían preguntas muy extensas, cosas por el estilo. Entonces, como esa llama está muy fuerte y uno lo quiere aprovechar al máximo en cada clase, en cada ponencia. Y ahí, no sé si tiene alguna anécdota, algo que te haya pasado en el programa que tú hayas dicho como, wow, como no me esperaba esto, de alguna edición que te acuerde, algo ahí que nos quieras contar. Si te soy sincero, no es una respuesta diplomática. A mí lo que me pasa siempre es que en cada una de las ediciones, cuando, como bien decías al principio, ¿no? Me ha pasado también como tutor, pero especialmente cuando ya he dado clase a todo el grupo, etcétera, reconozco que cuando salgo de la fundación o de la residencia, cuando me ha tocado, necesito, o sea, me voy andando generalmente a mi casa, porque ya es de noche, hace fresquito, reconozco, y esto no debería decirlo, pero me pongo un cigarrillo, ¿vale? Porque es como, mira, estoy disfrutando la faena. Es decir, uno sale exhausto, cansadísimo, pero de repente sale con tanta satisfacción que dice, madre mía, o sea, estos tíos me han vapuleado. O sea, estoy para arrastre, pero al mismo tiempo estás henchido de alegría, porque es como, wow, ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Digo, esto es, bueno, no quiero ser demasiado imprudente, pero esto es como lo de la gente después de tener una relación que se como cigarro, bueno, pues algo parecido, y dice, coño, qué cansancio, pero qué satisfactorio. Bueno, pues reconozco que con vosotros es que no dais tregua. Entonces, yo creo que hablaba mucho con algunos de mis amigos, que sabéis que algunos han estado, como Luis, como Pedro Pablo, como David, que son gente muy buena también en lo suyo, siempre cuando quedamos entre nosotros es una especie de, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Literalmente decimos siempre esto. Y entonces, fijaos que cada vez que se acerca el programa es como, ¡ojo, qué guay, que viene el programa! Entonces estamos como estimulados porque nos estimuláis. Y eso es una pasada. Ahora, ¿sois intensos? Intensísimos. Otro nivel de intensidad. Otro nivel de intensidad. Es verdad que hay que educar la intensidad, es verdad, bien. Pero
en general es un gusto. La verdad es que para nosotros es un placer. Además que yo creo que también se conecta con algo anterior que mencionabas, que cuando a uno le motiva, le estimula tanto algo, también quiere transmitirlo. Y de hecho ahí te quería preguntar cuál sería tu mensaje para personas de la red, que algunos siendo docentes, habiendo estudiado pedagogía o estudiando tal vez doctorado, pero otros, muchos sin serlo, habiendo estudiado distintas disciplinas, se les da la oportunidad de ser docente, un poco por lo que transmiten, por lo convencido que están. ¿Y qué les diría a esas personas que puede ser mi caso siendo ingeniero, en el caso de, no sé, personas que estudiaron derecho o cualquier otra disciplina, que se les da la oportunidad de ser docentes? ¿Qué mensaje les darías? Hacedlo sin lugar a dudas, pero calibrad bien el tiempo, ¿bien? Porque la docencia, uno puede caer en la autosuficiencia de decir, bueno, los alumnos como son, les puedo dar 4 o 5 pautas, tampoco hace falta que me vuelvan los 5. Cosa que por otro lado tampoco va a pasar, porque cuando uno empieza a dar clase, y eso siempre pasa, se las prepara a conciencia, pensando que va a tener frente a premios Nobel, que no es el caso, ¿vale? Y entonces de repente se pasa pidiendo 15.000 trabajos que luego no tiene tiempo para corregir, pero porque pidió tanto. Entonces, hay cosas que por mucho que uno cuente, hasta que no lo veáis, no vais a aprender. Porque los consejos, bueno, vale, yo por ejemplo siempre os daría un consejo y es, o sea, uno, hacedlo, sin lugar a dudas. Dos, calibrad bien vuestro tiempo para saber qué pedís y qué no pedís. Porque es verdad que menos es más. Y esto no somos capaces de entenderlo, pero menos es más. Es mejor pedir poco al alumno, bien hecho, una vez más la artesanía, que empezar a preocuparse de mil cosas para justificar que sabe qué. Pero ¿sabéis por qué es muy importante? Porque, bueno, uno vais a descubrir algo en vosotros que hasta que no desplasen no vas a descubrir. O sea, la relación con el alumnado es peculiar. Pero además, con el alumnado es la relación con tu propia ciencia. Entonces, hemos tenido la semana pasada un congreso internacional de arquitectura durante 5 días. Han pasado por aquí los arquitectos de mucho talla nacional e internacional. Y el primer día era sobre el maestro y el segundo sobre el alumno, porque era sobre arquitectura y en la universidad. Y Campo Baeza, que es un tipo espectacular, un grandísimo arquitecto, que nació de arquitectura, etc., había un momento que le preguntaba, ¿y tú qué sacas de los alumnos? Hablando de un tío de 78 años que es un genio, ¿ven? Y él decía, generalmente me ayuda para 2 cosas. Uno, para comprender mejor los procesos que hago en mi trabajo, porque claro, los tienes que explicar. Y 2, me ayudan a hacerme preguntas que yo no me había hecho. Obviamente Campo Baeza se ha hecho prácticamente todas, pero es verdad que la imagen de una persona de 18, 20, 22 años a la fuerza es diferente a la tuya, por el tiempo que he recorrido, por su circunstancia histórica, personal, social, del barrio del que viene. Entonces me encantó, porque no es la frase hecha de, oh, se aprende mucho de los alumnos, es que es verdad. Si de verdad estás dispuesto a esto, te vas a relacionar también con tu ciencia de otra manera. Y vas a entender y entiendes mejor tus procesos, el vocabulario. Entonces yo creo que es una oportunidad para vosotros, si la tenéis, muy, muy buena. Ahora, es verdad que creo que cuando uno da clase tiene que saber de lo que habla. Es decir, tiene que tener experiencia. Porque si habla desde la experiencia, cosa que yo no he tenido, porque como soy de filosofía, entonces cada uno contar. La experiencia es distinta. Exacto. Totalmente. Hay algo, no puedo evitar preguntarte de actualidad, de lo que, algunas noticias que han salido en el último tiempo que tal vez se relacionan mucho con lo que vemos en el programa contigo, la parte de ética pública. En particular, lo que se supo ahora a través de una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de algunas personas famosas, otros políticos, e incluso presidentes, rey involucrados. ¿Cuál fue tu reacción al respecto? ¿Y qué le diría a personas de la red que tal vez están aspirando a tener roles relevantes o tienen roles relevantes también en su sociedad? ¿Cómo abordarlo desde la dimensión ética? Entendiendo que muchas veces son cosas legales. Pues mira, la sensación que tuve es que fue una sensación de que la historia se repite. Aquí soy un poco marxista, ¿no? Pero al final esto en el fondo, más que la historia se repita, en el concepto marxista hegeliano, es más un viaje a la naturaleza humana. ¿Bien? Entonces, no soy jovesiano, no creo que el hombre sea un lobo para el hombre, pero tampoco soy rusoniano. No creo que seamos el hombre salvaje.
creo que el ser humano está hecho de luces y de sombras, y que la circunstancia contribuye mucho a que florezca una o la otra. Nunca justificaré a un pederasta, pero siempre intentaré comprender qué le ha pasado dentro para hacer lo que hace. ¿Bien? Enviaría a la cárcel y tal, pero intentaré comprender en qué medida, si yo hubiese tenido sus mismas circunstancias, hubiese podido terminar cometiendo algo similar. Entonces, soy consciente de que muchas de las cosas que puedo valorar de mi forma de ser podrían ser absolutamente diferentes si hubiese nacido en otro sitio. Si mi vida hubiese sido muy dura, si hubiese estado en un basurero en el que habían matado a mi hermano de una puñalada, y enfrente tengo a la familia, no sé, que vende droga. O sea, ¿cómo voy a...? Y soy consciente de que la naturaleza humana se concibe dentro de ciertas circunstancias. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pueden las circunstancias ser las mismas y yo puedo tener la educación que tenga, etc. Pero no sé cuánto puedo dominar la tentación. A lo mejor dominar la tentación porque nunca la he tenido o nunca ha sido suficientemente fuerte. O sea, no he estado tentado como Cristo en el desierto. Pero si de repente me viene la tentación, ¿cuánta tentación sería capaz de soportar? Entonces, en ese sentido, intento verlo con, insisto, no con tremendismo ni apocalipsis. Obviamente hay una cosa que no me gusta. Creo que vence el vicio a la virtud y creo que la avaricia, de nuevo, por desgracia, triunfa. Pero principalmente porque les han dado la oportunidad. Pienso que es injusto. Pienso en que todo ese dinero bien utilizado serviría para el bien, para la educación, para la sanidad, principalmente, para las pensiones. ¿Bien? Que la vida de mucha gente sería mejor fuera de esto. Pero también, por otro lado, pienso que es que el problema es un problema del sistema. O sea, y esto ya lo decía Hans King cuando hablaba en el año 97 sobre que el mercado global requiere una ética global. Y es que todo el proyecto de la UNESCO por una ética global en el fondo va por esa línea. Es decir, tenemos que intentar dar con alguna serie de modelo que consiga evitar ciertos excesos. Entonces, los excesos siempre van a estar, la tentación siempre va a estar. Lo que no podemos es tener sistemas que los permitan. Y ya no te digo si encima los hacen legales. Bien, entonces, se tiene que convertir en ilegal lo que no es beneficioso para el bien común. Se tiene que defender, por supuesto, la propiedad privada, al menos en el límite de que se tiene que defender. No se puede eliminar. Pero siempre con un principio básico, pues el del bien común, el de la solidaridad y el de la subsidiariedad. Si esto no sucede, tendríamos que intentar hacer modelos mejor montados. Y no sé si te acuerdas, lo hablábamos en clase porque decíamos, ¿qué pasa? ¿Que es que los latinos somos peores que los nórdicos? Bueno, antropológicamente no. Pero evidentemente esta gente tiene dos cosas. Por una circunstancia peculiar, son muchos menos. Y son más vulnerables, por cierto. Digo, porque cuando sois 4 millones en un país alargado donde hace un frío del demonio, como no estés bien organizado, ojito. Claro, esto es como cuando me fui a Cuba de vacaciones, estuve 10 días con una furgoneta por toda la isla, digo, entiéndeme, el comunismo es más fácil que en Rusia, porque aquí nadie se muere de hambre. O sea, es decir, es que esto es el Caribe, es que aquí plantas una semilla y ¡pum! Es que de repente ibas a un paladar y tenías un pedazo de bogavante y dices, coño, claro, que tienes mar ahí al lado. Es decir, que hay ciertas cosas que evidentemente son importantes, las circunstancias, tal. Pero luego también esta gente ha sido capaz, también porque son puritanos, calvinistas y tal, pero han sido capaces de hacer una cosa muy interesante. Y es que, claro que los nórdicos también son corruptibles, pero han puesto unos sistemas que evitan en gran medida que la corrupción pueda existir. ¿Estamos dispuestos como sociedades, los países latinos, a establecer esos sistemas? Bueno, seguramente ganaríamos en ese principio de corresponsabilidad, pero es compartida, porque significa que también nosotros deberíamos empezar a hacer las cosas de otra forma. Y aquí es decir, bueno, explícate cómo son los ricos. Bueno, también a veces los menos ricos somos también para darnos de comer aparte, ¿no? Entonces mi sensación siempre es la de, no me escandalizo, tampoco me deja indiferente, critico y señalo lo que tengo que criticar, pero me parece que es el momento de decir, ¿veis? Cuidado, que es lo que decía Haskin, a ver si el sistema se está cargando el sistema. Entonces, hagamos un sistema razonable. Ahí con lo que mencionas se me ocurren varias cosas, desde el hecho de, bueno, esta propuesta, por ejemplo, establecer una tributación común básica para evitar estos paraísos fiscales o lugares de baja tributación que se ha comentado,
pero también con algo anterior que mencionaste, tal vez para no entrar en lo técnico, pero sí volver a estos dilemas éticos que mencionabas, donde uno cae en la tentación finalmente, que se vio harto en el caso de las vacunas, por lo menos en Latinoamérica, de vacunatorios VIP, donde se vacunaban a personas cercanas al gobierno, que los ministros se vacunaban antes que el resto de la población por su edad. Eh, Cuando uno ahí, porque tal vez distinto al caso inicial que mencionabas, como de las circunstancias en particular te llevaron a una mala situación que tal vez te lleva a hacer cosas que en unas mejores condiciones no harías, pero cuando ya tienes una posición de privilegio, eh, ¿cómo no caer en la tentación de, bueno, acá hay una pandemia mundial, estamos todos corriendo, tenemos en riesgo nuestra salud, está esta solución o esto que ayuda, las vacunas, pero respeto mi turno, versus decir, bueno, me lo aprovecho de que tengo una posición privilegiada y me adelanto en la fila o me vacuno antes que el resto? ¿Cómo evitar esa tentación también? Pues fíjate, yo, Javier, creo que lo que habría que hacer es recuperar un poco la honestidad. Porque fíjate, si a mí un ministro me dice, señores, yo me vacuno primero porque tengo un puesto de responsabilidad y tengo que ayudar a gestionar el país en este momento de pandemia. Por tanto, paso el primero. ¡Ole! Es decir, no se me ocurriría criticarle, porque ahora lo que no entiendo es que lo haga escondidas. Es decir, no, yo soy más democrático de todos tal, pero luego de repente sí. Entonces, las malas prácticas en muchas ocasiones es porque no son transparentes. Entonces, sé honesto y dice las cosas. Si, siendo honesto y diciendo las cosas, tu justificación, ¿no? Bueno, sí, no tu excusa, digo, tu justificación es razonable, decir, bueno, te gustará o no te gustará, pero te das una respuesta. Lo que no vale es estar haciendo la con la espalda, luego llenarte la boca de palabras talismán, la igualdad, bueno. Entonces, yo creo que lo que nos hacía falta es tener un poquito más de honestidad y decir las cosas tal y como son. Ahora, si esto lo haces, es porque tú eres ejemplar. Es decir, imagínate, bueno, no quiero poner nombres de políticos en concreto, pero si de repente un político es capaz de hacer esto, pero es un ejemplo en su forma de gestionar, de estar cerca de la gente, etcétera, le diría, por favor, que este hombre se vacune el primero. O sea, que el papel que está haciendo es súper importante y no lo puedo hacer otro igual que él. Un ciudadano medio no lo hace igual. Entonces, si son responsables, si son ejemplares, caramba, pues que tengan también sus privilegios, pero en base a esa responsabilidad. Si no cumplen con su responsabilidad, lo siento, no hay privilegio. Hay un buen punto, la importancia de la transparencia, sobre todo en, bueno, en esta época que cada vez es más fácil saber todas estas investigaciones que también nos van contando cosas que probablemente antes también ocurrían y uno no sabía simplemente. Ya para ir terminando también agradeciéndote todo este tiempo, Pepe Lu, quisiera aprovechar un poco lo que tú decías también, de que al final más allá del programa hay una relación permanente con los alumnos, con los profesores, sobre todo los que participan más activamente y tienen un rol más presente en el programa. ¿Qué te gustaría transmitirle como mensaje a las personas de la red que van a ver este video, que van a ver la conversación que tuvimos, sobre todo desde tu rol como docente y tal vez lo que tú ves después del programa, que te gustaría transmitir? O sea, yo seguir en ello porque merece la pena. Tal cual. Creo que os tendríais que plantear también desde el principio que el programa es cosa vuestra y que el éxito del programa de las siguientes ediciones va a depender en gran medida de cuánto seáis capaces de aportar al programa. Creo sinceramente que el programa será mejor cuanto el porcentaje de antiguos alumnos sea mayor, como ponentes, como acompañantes, como expertos. ¿Vale? Entonces, esto va con vosotros. O sea, no es una cosa que ya hayáis hecho y ya está. Entonces, tenéis una responsabilidad con el programa. Por extensión, tenéis una responsabilidad con la red. Porque es lo que tú decías antes, ¿no? Un fuego que está, el fuego se apaga si no se alimenta. Y entonces la cercanía es fundamental. Entonces no te puedes dar el lujo de decir, bueno, no he aparecido en un año, pero bueno, ya llegaré. No. Un mínimo. Tiene que haber un mínimo. Porque si no se da ese mínimo, al final, fíjate, decían que lo que importa no es la distancia física, sino la distancia de los corazones. Y esto, aunque suena muy poético, muy tal, creo que tienes razón. Pero al final lo que importa es, tú te vas a seguir sintiendo vinculado, aunque estés en Teherán, literalmente, del embajador.
pero puedes estar muy lejos y aún así seguir siendo parte. Y creo que nos han demostrado, y esto en Cartagena, y lo estoy viendo cada vez más, y estoy feliz por esto. O sea, yo en Cartagena vi algo que me parecía un punto de inflexión. Y reconozco que decía, bueno, vamos a ver si se queda en un día o si la cosa avanza. Creo que está avanzando, creo que lo estáis haciendo muy bien. Entre otras cosas, también porque tenéis autonomía, que es fundamental, y al mismo tiempo el apoyo de la Fundación de lo que queráis. Entonces tenéis todo, tenéis la posibilidad de hacer lo que queráis, y al mismo tiempo están apoyados de quien bien os quiere, y además son muy buenos en lo que hacen. Con lo cual yo creo que en ese sentido, entender que esto es vuestro, y por tanto, solamente de vosotros depende que lo cuidéis. Y ahí para aprovechar la publicidad, bueno, es parte de los objetivos que tiene el proyecto Red, de poder generar que las personas sigan generando esta red, que se conozcan más allá de sus redes nacionales, entre distintas ediciones, porque al final, yo creo que lo que tú decías tiene mucha razón, lo que importa es la distancia en los corazones más que la distancia física, de estar en países distintos, de ser de ediciones distintas, tal vez nunca haber conversado previamente, pero tal vez estar en un proyecto que sería muy valioso poner en común, estar trabajando temáticas parecidas, puede generar que esta red sea realmente lo que se busca, un movimiento que busque mejorar la situación en América Latina. Entonces, muy, muy de acuerdo y que, bueno, a eso apostamos también y todas las redes están trabajando por eso. Por lo cual, por lo menos, me alegra bastante que la red, los docentes, la fundación, estemos todos en esa línea empujando esto y que yo creo que también se han visto avances importantes lo que fue el encuentro en sí, cómo es lo que ha venido después, ahora con mayor posibilidad, mayor costumbre a estar conectados tal vez por Zoom, por distintas iniciativas. Así que solo agradecerte, Pepe Lu, por tu tiempo, por tus palabras, por toda esta conversación que fue muy, muy buena. Siempre el cariño que le tiene a la red se agradece muchísimo. Y también transmitirte de parte, bueno, de mis compañeros, de todas las personas de la red, el cariño también que le tenemos. Yo creo que tú decías que a veces durante el programa hay una relación asimétrica de profesor-alumno y que luego del programa ya puede ser más como iguales, pero también hay algo entretenido que yo creo que uno siempre recuerda a sus docentes, aunque el día de mañana uno ya sea un par, siempre fue alguien que participó en tu formación para tal vez llegar a ser ese par. Y siempre hay un cariño especial por esas personas que te ayudaron a formarte, así que transmitirte ese cariño y agradecerte tu tiempo. Pues nada, me falta nada emocionarme como cuando me dijiste que querías hacer esto, la conversación es maravillosa. Y luego esto que último que decías, pues me alegra mucho lo que dices. La verdad es que a uno le gusta sentirse querido. Quiero también transmitiros mi cariño, que es enorme, ya lo sabéis. Y efectivamente, o sea, siempre entenderé que muchos de vosotros habéis sido alumnos, pero me encantará encontraros como igual en ese sentido que estábamos diciendo, ¿no? Y creo que ya lo somos. Y luego también, bueno, agradecerte por tu iniciativa, porque que me incluyas en esto, que estoy feliz de formar parte. Y luego también darte las felicidades por algo que has conseguido, que el día del docente llega a mi mesa una manzana. He llegado y de repente alguien me había colocado una manzana como manzana, pues le voy a dar un buen rendimiento a la manzana, sintiéndome como un profesor de escuela que en el fondo lo que hace es disfrutar de su vocación. Y solamente se puede disfrutar de la vocación con gente como vosotros delante. Así que gracias, Javier, a ti, gracias a toda la gente de tu edición, a toda la gente de la red y todas las ediciones, las que han pasado y las que vendrán. Eso, las que vendrán ya se viene una 12ª edición dentro de poco, así que ahí siempre habrán noticias nuevas y posibilidades también de encontrarnos. Muchas gracias, Pepe Lu, de nuevo, y ahí estaremos en contacto.